¿Y si te dijera que la vejez no es una pérdida, sino la etapa más poderosa de tu vida? Hoy descubrirás 4 pilares que pueden transformar tus últimos años en los más felices, profundos y significativos que hayas vivido. No importa tu edad. Si estás aquí, aún estás a tiempo de convertir tu historia en una obra maestra. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete ahora. Comparte este video con alguien que lo necesite. Escribe en comentarios: elijo paz interior. Activa la campana para no perderte lo que viene. La reconciliación con la propia sombra es, quizás, el acto más valiente y liberador que una persona puede realizar en la etapa avanzada de su vida. Durante décadas, has aprendido a mostrar al mundo una versión aceptable de ti mismo: amable, responsable, fuerte, correcto. Pero en ese proceso, también fuiste ocultando partes de tu ser que no encajaban con lo que se esperaba de ti. Esas partes no desaparecieron. Se quedaron contigo, en silencio, esperando ser reconocidas. La sombra no es algo negativo en sí misma. Es simplemente todo aquello que no quisiste o no pudiste aceptar de ti. Puede incluir emociones como la ira, los celos, el miedo, la tristeza profunda, pero también talentos olvidados, deseos reprimidos y aspectos de tu personalidad que nunca te permitiste explorar. Con el paso del tiempo, ignorar esa parte de ti genera una tensión interna, una sensación de incompletitud que muchas veces se manifiesta como insatisfacción, amargura o incluso arrepentimiento. En la juventud es fácil evitar este encuentro. La vida está llena de distracciones, responsabilidades, metas, relaciones, ruido constante. Pero la vejez tiene una cualidad especial. Te invita al silencio. Y en ese silencio, lo que has evitado comienza a emerger. Recuerdos que creías olvidados, decisiones que aún pesan, emociones que nunca se expresaron completamente. Esto no ocurre para castigarte, sino para darte una oportunidad única. La oportunidad de integrar todo lo que eres. Mirar tu sombra requiere honestidad. No se trata de juzgarte ni de culparte por lo que hiciste o dejaste de hacer. Se trata de observar con una mirada compasiva. Entender que en cada momento de tu vida actuaste con el nivel de conciencia que tenías. Que incluso tus errores formaron parte de tu camino. Cuando dejas de resistirte a esa verdad, comienzas a experimentar una paz profunda. Aceptar tu sombra también significa reconocer que no eres perfecto y que nunca lo fuiste. Pero lejos de ser una debilidad, esto es una fuente de libertad. Porque ya no necesitas sostener una imagen. Ya no necesitas demostrar nada. Puedes simplemente ser. Y en ese ser, hay una autenticidad que pocas personas llegan a experimentar plenamente. Muchas veces, lo que más cuesta aceptar no son los errores evidentes, sino aquellas partes de nosotros que contradicen la identidad que construimos. Tal vez te viste como una persona fuerte, pero hubo momentos de profunda vulnerabilidad. Tal vez te consideraste justo, pero recuerdas situaciones donde no lo fuiste. Integrar la sombra implica aceptar estas contradicciones sin fragmentarte, sin dividirte en bueno y malo. Cuando logras esta integración, ocurre algo transformador. Recuperas energía. Toda la energía que antes utilizabas para reprimir, negar o esconder, ahora queda disponible para vivir con mayor plenitud. Te vuelves más ligero, más sereno, más presente. La carga emocional del pasado comienza a disolverse, no porque desaparezca, sino porque deja de dominarte. Además, reconciliarte con tu sombra cambia la forma en que ves a los demás. Dejas de juzgar con dureza, porque reconoces en otros aquello que también existe en ti. Surge una comprensión más profunda, una empatía genuina. Te das cuenta de que todos, sin excepción, llevamos una lucha interna. Y eso te conecta con la humanidad de una manera más real y más compasiva. En esta etapa de la vida, ya no se trata de construir una identidad, sino de integrarla. No se trata de añadir más, sino de reconciliar lo que ya está dentro de ti.
La sombra deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra. Te muestra dónde aún hay dolor, pero también dónde hay potencial no realizado. Y al final, cuando haces las paces contigo mismo, ocurre algo profundamente sanador. Desaparece la necesidad de huir de tu propia mente. Puedes estar en silencio sin incomodidad. Puedes recordar sin dolor intenso. Puedes mirar tu vida con una sensación de totalidad. La vejez entonces deja de ser una etapa de pérdida y se convierte en un tiempo de integración. Un momento donde finalmente puedes abrazarte por completo, sin máscaras, sin resistencia. Y en ese abrazo interno nace una forma de felicidad que no depende de nada externo. Una paz que no se rompe con el paso del tiempo. Una aceptación que te permite descansar, por primera vez, en quien realmente eres. El redescubrimiento del sentido en la vejez no es una tarea intelectual, sino una experiencia profundamente interior. Durante gran parte de la vida, el sentido parece venir dado desde afuera. Cumplir metas, formar una familia, construir una carrera, responder a expectativas sociales. Todo ello crea una sensación de dirección, de utilidad, de propósito. Sin embargo, llega un momento en que esas estructuras comienzan a desvanecerse. Las responsabilidades disminuyen, los roles cambian, y lo que antes definía tu identidad pierde fuerza. Es en ese espacio donde surge una pregunta inevitable. ¿Qué le da sentido a mi vida ahora? Esta pregunta no es un vacío que deba temerse, sino una puerta que invita a un descubrimiento más auténtico. Porque el sentido más profundo no depende de lo que haces, sino de cómo te relacionas contigo mismo y con tu existencia. En la vejez, tienes la oportunidad de liberarte de las definiciones externas y comenzar a escuchar una voz más silenciosa, pero más verdadera. A lo largo de los años, es posible que hayas pospuesto partes de ti. Intereses que no seguiste, pasiones que dejaste de lado, sueños que parecían poco prácticos. En esta etapa, ya no hay necesidad de justificarte ante nadie. El sentido puede encontrarse en cosas que antes parecían pequeñas o irrelevantes. Una conversación sincera, un momento de contemplación, la belleza de un recuerdo, la simple experiencia de estar presente. El redescubrimiento del sentido también implica reinterpretar tu propia historia. Lo que antes veías como fracasos puede revelarse como aprendizajes esenciales. Lo que parecía pérdida puede mostrar un significado oculto. La vida, vista desde la distancia, adquiere coherencia. Los eventos no son fragmentos aislados, sino partes de un todo que te ha ido formando. Este proceso no ocurre de manera automática. Requiere disposición para reflexionar, para mirar hacia atrás sin miedo y hacia adentro sin evasión. Pero a diferencia de etapas anteriores, ahora cuentas con algo invaluable: la experiencia. Has vivido lo suficiente para reconocer lo que realmente importa y lo que no. Has sentido el paso del tiempo y sabes que lo superficial pierde valor. Esa claridad es el terreno donde puede nacer un sentido más profundo. Además, el sentido en esta etapa ya no está ligado a la productividad constante. No necesitas demostrar tu valor a través de logros visibles. Tu valor está en tu presencia, en tu capacidad de comprender, de acompañar, de transmitir. Muchas veces, el simple hecho de compartir tu historia o tu sabiduría puede convertirse en una fuente de sentido tanto para ti como para otros. También hay una dimensión más silenciosa del sentido: la conexión con algo mayor que uno mismo. Puede manifestarse como espiritualidad, como contemplación, como una sensación de pertenencia al flujo de la vida. No se trata necesariamente de creencias específicas, sino de una experiencia interna de conexión, de sentir que tu existencia forma parte de algo más amplio. En este punto, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada momento adquiere un valor especial porque sabes que es finito. Esta conciencia no tiene por qué generar miedo. Puede despertar una apreciación más intensa de lo cotidiano. El sentido ya no se busca en el futuro, sino que se encuentra en el presente. Es importante entender que el sentido no siempre llega como una respuesta clara o definitiva.
A veces se manifiesta como una sensación de paz, de coherencia interna, de estar en el lugar correcto sin necesidad de explicarlo. Es una certeza que no depende de argumentos, sino de una experiencia directa. Redescubrir el sentido también puede implicar soltar viejas ideas sobre lo que debería ser la vida. Tal vez pasaste años persiguiendo ideales que ahora ya no resuenan contigo. Permitirte cambiar, redefinir, incluso cuestionar tus propias creencias es parte de este proceso. No es una pérdida de identidad, sino una evolución hacia algo más auténtico. En la vejez, el sentido se vuelve más simple, pero también más profundo. Ya no se trata de acumular experiencias, sino de comprenderlas. No se trata de llegar a algún lugar, sino de habitar plenamente el lugar en el que estás. Esta transformación no es inmediata, pero es posible para quien está dispuesto a mirar hacia adentro. Y cuando ese sentido comienza a emerger, aunque sea de forma sutil, cambia completamente la forma en que experimentas la vida. Ya no necesitas llenar el vacío con distracciones, porque el vacío se ha convertido en espacio. Un espacio donde puedes ser, sentir y existir sin presión. Así, la vejez deja de ser una etapa de declive y se transforma en un tiempo de significado renovado. Un momento donde la vida, lejos de perder sentido, revela uno más profundo, más sereno y más verdadero que cualquier otro que hayas conocido antes. La transformación de la soledad es uno de los procesos más profundos y, al mismo tiempo, más incomprendidos en la vejez. Durante gran parte de la vida, la soledad suele percibirse como algo que debe evitarse. Se llena el tiempo con trabajo, con responsabilidades, con compañía constante, como si el silencio interior fuera un espacio peligroso. Sin embargo, cuando los años avanzan, ese ruido externo comienza a disminuir. Las agendas se vacían, las relaciones cambian, y lo que antes era evitado empieza a hacerse presente: el encuentro con uno mismo. Al principio, este encuentro puede sentirse incómodo. La ausencia de distracciones deja al descubierto pensamientos y emociones que habían permanecido en segundo plano. Aparecen recuerdos, preguntas sin responder, sensaciones de vacío. Es natural que esto genere resistencia, porque no estamos acostumbrados a habitar ese espacio sin intentar llenarlo inmediatamente. Pero precisamente ahí reside la oportunidad, en no huir. La soledad, cuando se acepta, deja de ser un castigo y se convierte en un territorio fértil. Es un espacio donde puedes escucharte sin interferencias, donde tu voz interior, tantas veces ignorada, finalmente tiene lugar. No es una voz que grita, es sutil, paciente, constante. Y solo puede ser percibida cuando el ruido externo se apaga. En este proceso, descubres que estar solo no significa estar incompleto. Durante años, es posible que hayas asociado tu valor o tu bienestar a la presencia de otros, la familia, los amigos, la pareja. Y aunque esas conexiones son valiosas, no pueden sustituir la relación que tienes contigo mismo. La soledad te invita a construir esa relación desde la raíz, sin depender de validaciones externas. Con el tiempo, comienzas a notar un cambio. Lo que antes era inquietud se transforma en calma. El silencio deja de ser incómodo y empieza a sentirse necesario. Te das cuenta de que no necesitas estar constantemente acompañado para sentirte en paz. Esta transformación no implica aislarte del mundo, sino cambiar la forma en que te relacionas con él. Ya no buscas compañía para llenar un vacío, sino para compartir una plenitud. La soledad también abre la puerta a una forma más profunda de reflexión. Sin las distracciones habituales, puedes observar tu vida con mayor claridad, no desde la crítica, sino desde la comprensión. Empiezas a ver patrones, a entender decisiones, a aceptar aspectos de tu historia que antes evitabas. Esta mirada interna no es un ejercicio de análisis frío, sino un proceso de integración emocional. Además, en la soledad surge una creatividad distinta. No necesariamente artística, aunque puede serlo, sino una creatividad en la forma de percibir la vida. Puedes encontrar belleza en detalles que antes pasaban desapercibidos,
el paso del tiempo en la luz del día, el sonido del silencio, la profundidad de un recuerdo. La experiencia se vuelve más rica porque no está mediada por la prisa ni por la necesidad de cumplir con expectativas externas. Otro aspecto importante es que la soledad te confronta con tu propia compañía. Y aquí aparece una pregunta esencial. ¿Te agrada estar contigo mismo? Si la respuesta es no, este es el momento de transformar esa relación, no a través de cambios superficiales, sino mediante la aceptación. Aprender a tratarte con amabilidad, a escucharte sin juicio, a acompañarte en lugar de exigirte. En este sentido, la soledad se convierte en una maestra. Te muestra dónde aún hay incomodidad, dónde hay heridas no resueltas, pero también dónde hay espacio para crecer. No es un camino siempre fácil, pero es profundamente revelador, porque en ese proceso comienzas a descubrir una forma de presencia que no depende de nada externo. También es importante distinguir entre soledad y aislamiento. La soledad elegida y comprendida es enriquecedora. El aislamiento forzado y acompañado de desconexión emocional puede ser doloroso. La clave está en cómo te relacionas con ese espacio. Puedes estar físicamente solo y, sin embargo, sentir una profunda conexión con la vida. O puedes estar rodeado de personas y sentirte vacío. La diferencia no está en el entorno, sino en la calidad de tu relación interior. A medida que integras esta experiencia, la soledad deja de ser algo que temes y se convierte en algo que valoras. Se transforma en un refugio al que puedes acudir, un lugar donde recuperas equilibrio, donde te reencuentras contigo mismo. No necesitas huir de ella, porque ya no representa una amenaza, y en esa transformación ocurre algo esencial. Te vuelves más libre. ¿Libre de la necesidad constante de distracción? ¿De la dependencia emocional? ¿Del miedo al vacío? Descubres que dentro de ti hay un espacio amplio, silencioso y estable que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. La vejez, entonces, te ofrece la posibilidad de reconciliarte con la soledad y convertirla en una aliada. No como un sustituto de la compañía, sino como un complemento esencial para una vida plena. Porque cuando aprendes a estar contigo mismo sin miedo, cualquier relación, cualquier momento compartido, deja de ser una necesidad y se convierte en un verdadero acto de conexión. La conexión con lo trascendente es una experiencia que, en la vejez, adquiere una profundidad especial. A lo largo de la vida, la atención suele estar dirigida hacia el mundo externo, lo que se debe lograr, lo que se espera cumplir, lo que se necesita construir. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa orientación comienza a cambiar. Lo externo pierde urgencia, y lo interno empieza a revelar una dimensión que siempre estuvo presente, pero que rara vez fue explorada con verdadera atención. Dentro de cada persona existe una parte que no está sujeta al desgaste del tiempo. No envejece, no se fragmenta, no depende de circunstancias externas. Es una presencia silenciosa que observa, que percibe, que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Durante años, esa presencia puede haber pasado desapercibida, eclipsada por el ruido de la vida cotidiana. Pero en la vejez, cuando ese ruido disminuye, se vuelve más accesible. Conectar con lo trascendente no implica necesariamente adherirse a una religión o a un sistema de creencias específico. Es, más bien, una experiencia directa de algo que va más allá del yo limitado. Puede manifestarse como una sensación de unidad, como una paz inexplicable, como una comprensión profunda de que la vida no se reduce únicamente a lo visible o a lo material. Es una intuición que no necesita ser demostrada, porque se siente con claridad. Este tipo de conexión suele surgir en momentos de quietud, cuando la mente deja de buscar respuestas constantes, cuando el pensamiento se vuelve menos dominante, aparece un espacio distinto. En ese espacio no hay urgencia, no hay conflicto, no hay necesidad de definirse. Solo hay presencia. Y esa presencia tiene una cualidad profundamente reconfortante. A medida que esta conexión se fortalece, cambia la relación con el tiempo.
El miedo al final, que tantas veces acompaña a la vejez, comienza a perder intensidad, no porque se niegue la realidad de la muerte, sino porque se percibe que hay algo en uno mismo que no está completamente sujeto a ella. Esta percepción no siempre puede explicarse con palabras, pero transforma la forma en que se vive el presente. También cambia la manera en que se interpretan las experiencias pasadas. Lo que antes parecía caótico o sin sentido puede empezar a verse como parte de un proceso más amplio. Surge una sensación de orden interno, como si cada etapa de la vida hubiera tenido un propósito, incluso aquellas que fueron difíciles o dolorosas. Esta comprensión no elimina el sufrimiento vivido, pero lo integra en una narrativa más amplia y significativa. La conexión con lo trascendente también despierta una forma distinta de humildad. No una humildad basada en la comparación o en la disminución personal, sino una que nace del reconocimiento de que uno forma parte de algo mucho más grande. Esta sensación no reduce el valor individual, sino que lo sitúa en un contexto más amplio, donde todo está interrelacionado. En este estado, muchas preocupaciones pierden su peso. Las tensiones que antes parecían urgentes se relativizan. No porque se vuelvan irrelevantes, sino porque ya no ocupan el centro de la experiencia. Hay una distancia natural, una capacidad de observar sin quedar atrapado en cada pensamiento o emoción. Esto genera una tranquilidad que no depende de que todo esté bien, sino de una estabilidad interna más profunda. Además, esta conexión puede expresarse de maneras muy diversas. Para algunos, se manifiesta en la contemplación de la naturaleza, en la sensación de estar profundamente conectados con el entorno. Para otros, surge en la introspección, en la meditación, en el silencio. También puede aparecer en actos simples como escuchar con atención, agradecer lo vivido o experimentar una profunda gratitud por el momento presente. Es importante entender que no se trata de alcanzar un estado perfecto o permanente. La conexión con lo trascendente puede ir y venir, puede ser más clara en algunos momentos y más difusa en otros, pero incluso una breve experiencia de esta conexión puede dejar una huella duradera, una referencia interna a la que se puede regresar. En la vejez, esta dimensión adquiere un valor especial porque ofrece una forma de sostén que no depende de las circunstancias externas. Cuando el cuerpo cambia, cuando las relaciones se transforman, cuando el entorno deja de ser el mismo, esta conexión permanece como un punto de estabilidad. No es algo que se posea, sino algo a lo que se accede cuando se deja de resistir y se permite el encuentro. Finalmente, esta experiencia transforma la manera en que se vive el presente. Cada momento deja de ser solo un paso hacia el futuro y se convierte en una expresión completa en sí misma. Hay una sensación de plenitud que no necesita ser justificada, una paz que no depende de condiciones, una apertura que permite aceptar la vida tal como es. Así, la conexión con lo trascendente no es una idea abstracta, sino una vivencia que puede dar a la vejez una profundidad única, no como una etapa de espera o de cierre, sino como un tiempo de comprensión, de integración y de encuentro con una dimensión de la existencia que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida.